tardes, saludos para todos. Soy el docente Sami Hamdan Suleiman, profesor de la Cátedra de Derecho Constitucional en el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado y Enlace Latinoamericano de Universidades. La tarde de hoy vamos a dar inicio a la cátedra y vamos a ver aspectos propios del módulo número 1. Recordarles también que el día de mañana tendrá lugar la evaluación a partir de las 12:01 am a las 23:59 horas. Me refiero al día 1 de junio del año presente. Entrando en materia, quiero empezar a señalarles que el derecho constitucional es una rama del derecho público que tiene por objeto el estudio de normas relativas a la estructura fundamental del Estado, a las funciones de los distintos órganos o entes que componen los poderes públicos y las relaciones de estos poderes públicos entre sí y con los ciudadanos. Esa es la esencia, pues, podría decirse, de lo que debe entenderse por la existencia del derecho constitucional. El constitucionalismo tiene que ver con la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. La mayoría de estados del mundo contemporáneo hoy día están dotados de constituciones escritas, que en su mayoría son rígidas. Ya ese tema de la rigidez más adelante lo vamos a ir considerando. Y esto no solo con relación a los estados de democracia clásica, sino también en cuanto a los mismos estados socialistas. Si comenzamos una rápida o veloz mirada a las constituciones de los estados de democracia clásica, en este caso, una primera cuestión podría surgir de modo espontáneo en la mente del observador más atento. ¿Por qué razón? Bueno, porque recordemos que la Gran Bretaña, que ha proporcionado la contribución más vigorosa al constitucionalismo moderno, ha permanecido privada hasta nuestros días de un texto constitucional escrito, de un texto constitucional solemne. Y es importante que dentro del material que les he subido al aula, revisen ese aspecto importante que no deja de llamar nuestra atención. De igual manera, más allá del contexto histórico del constitucionalismo en el mundo, es destacar en este momento aspectos de suma importancia para nosotros en el contexto nacional sobre el tema de la Constitución. Venezuela, desde su independencia hasta estos tiempos, ha tenido en su historia 25 constituciones. La primera fue de 1811 y la que actualmente rige es del año 1999. Y para entrar en materia propia del derecho constitucional, debemos hablar de algunas fuentes del derecho constitucional. Y es que las fuentes del derecho constitucional son todas las causas, son todos los hechos y fenómenos que lo generan. Es decir, la misma Constitución, las leyes constitucionales, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, y más allá de la doctrina también debemos tener en cuenta el derecho comparado en el ámbito constitucional, que es un tema sumamente importante a los fines de poder
estudiar la historia del constitucionalismo en el mundo, en América y en Venezuela. Entonces, tenemos que ceñirnos al derecho escrito como elemento determinante. Nuestra Constitución es escrita, a diferencia de la Constitución inglesa, que no es escrita. La Constitución, como fuente del derecho constitucional, se entiende como un conjunto de prescripciones que sirven de fundamento ideológico al resto del ordenamiento jurídico de un país. Y allí nosotros vamos a ubicar unas fuentes en el ámbito del derecho constitucional que se pueden ceñir en la historia, las leyes políticas, las leyes constitucionales, la jurisprudencia constitucional, la doctrina, el derecho comparado, la Constitución y la misma costumbre. Y esas fuentes a las que estoy señalando, pues se pueden segmentar en fuentes directas y en fuentes indirectas. Hablemos de la fuente directa. Tenemos la historia. La historia, ¿qué es? Es la ciencia que investiga documentalmente hechos notables ocurridos en el pasado. Es importante saber del pasado, la influencia que tuvo la Declaración sobre los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia durante la Revolución Francesa. Saber de la existencia de las leyes políticas y las leyes constitucionales, que son aquellas leyes que surgen del Congreso para la modificación ¿de qué? De las mismas constituciones políticas. Nosotros tenemos la figura de la enmienda y de la reforma, pero también existen otras posibilidades generadas a través del criterio vinculante de nuestra Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que puede generar alguna modificación en el contexto jurídico, en el contexto normativo de un país. Ahora bien, ¿qué debemos nosotros entender por Constitución? ¿Qué podríamos nosotros tener por Constitución en este momento? Primero, es el documento jurídico que fija el conjunto de derechos y deberes del ser humano en una determinada nación y aparte establece de manera orgánica los principios fundamentales de ese ordenamiento normativo. Allí nosotros encontramos una parte orgánica y una parte dogmática. La parte dogmática tiene que ver con el conjunto de derechos fundamentales fijados en la Carta Constitucional. Y la parte orgánica tiene que ver con la estructura del poder público y su funcionalidad en el país. Entonces, también tenemos leyes institucionales. Recordemos, perdón, leyes constitucionales. Leyes constitucionales. La materia constitucional no solamente se encuentra contenida en la Constitución. Recordemos que hay criterios, que hay leyes que inclusive en Venezuela fueron generadas por la Asamblea Nacional Constituyente y que tuvieron jerarquía constitucional. Nacen del seno del constitucionalismo. En este caso podríamos estar hablando también de algunos criterios dominantes y vinculantes que han generado o que ha generado nuestra Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Supremo de Justicia, que son ley de la República y que son parte extensiva de la Carta Constitucional. Pero más allá de eso, inclusive, nosotros tenemos el bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos. Entiéndase
el conjunto de acuerdos, pactos y convenciones que ha suscrito y ratificado nuestro país y que son parte extensiva de la Carta Constitucional en mejor derecho aplicable en fundamento del artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos por otro lado las fuentes indirectas. Tenemos la doctrina, tenemos la jurisprudencia. Y cuando hablamos de la jurisprudencia, pues esta se encuentra representada en un conjunto de decisiones uniformes y constantes de los tribunales, y en particular, pues, más allá de que nosotros no tenemos la Corte Constitucional como tal, sí tenemos una sala dentro del máximo tribunal identificada como Sala Constitucional, y que es la que se encarga de preservar, si se quiere, la integridad de la Constitución. También tenemos la doctrina, y debemos considerar la doctrina como una fuente indirecta del derecho, y se trata de aquellas opiniones de juristas estudiosos del ordenamiento jurídico de las distintas instituciones del contexto jurídico, que resultan de utilidad para el mejoramiento y el desarrollo en avanzada de los contenidos constitucionales. Fijémonos en cuanto a las relaciones del derecho constitucional con otras disciplinas. El derecho constitucional debe estar influenciado por los fenómenos políticos, sociales y económicos. Y es que es así. Desde que el hombre inició su lucha por ser libre, ha tenido que vivir un conjunto de eventos y de conflictos que han conducido, luego de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia, y luego de la Primera Guerra Mundial, al nacimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y a partir de allí, el desarrollo de un conjunto de principios a través del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos del año 1966 y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos del año 1969, e ir a la par constitucionalizando esa gama de derechos que habían venido siendo conquistados por esas luchas humanas. Y dentro de ese ámbito, de esas luchas, es ineludible indicar que el derecho constitucional guarda relación con la política. Con la política, siempre va a estar ahí. Con la sociología, en el estudio de los fenómenos, con la economía, en el ámbito del desarrollo industrial de un país, de las relaciones comerciales, con la historia. Cuando nosotros revisamos nuestro preámbulo, encontramos parte del contenido histórico de nuestra patria, con las otras ramas del derecho, porque dentro de la misma Constitución usted encuentra aspectos vinculados a los derechos sociales, políticos, laborales, ¿sí?, culturales, económicos, en fin, y también con el derecho administrativo y otras ramas propias del derecho. Entonces, partiendo de ese conjunto de aspectos que son introductorios a la cátedra de Derecho Constitucional, nosotros debemos ya definir lo que debemos comprender por Constitución. Aquí le voy a poner una tareita a Marieva Carolay Orozco para que durante el desarrollo de esta clase me elabore en su cuaderno un concepto básico de Constitución. ¿Ok? ¿Qué es para Marieva la Constitución?
¿Qué considera que es? Es el conjunto de normas positivizadas de una sociedad, pertenecientes a una sociedad, a un territorio en concreto. Es un cuerpo normativo escrito, ¿verdad? Sí, señor. ¿Qué más? ¿Qué fija la Constitución? ¿Constituye qué? Ese cuerpo normativo escrito será una norma superior o será una norma de rango sublegal. No, es una norma superior. ¿Por qué es una norma superior? Porque es la que abarca a todas las normas, a todos los reglamentos. Muy bien, todas las leyes. perfecto. Es la ley fundamental que sirve de fundamento ideológico para el resto del ordenamiento jurídico de un país. El principio de supremacía constitucional nosotros lo encontramos en el artículo 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y al respecto procedo a señalar el contenido del mismo. ¿Cómo arreglo ahí? La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico, y todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a la Constitución. Es el fundamento del ordenamiento jurídico. El principio de primacía está consagrado en el artículo 7 de nuestra Carta Fundamental, de allí que es la norma máxima de nuestro país. Existen varias clases de constitución. Constituciones escritas, ¿verdad? Tenemos las constituciones escritas. Bienvenido, Jesús. Tenemos las constituciones no escritas. Si puede cierrar el micrófono, Jesús, por favor. Las constituciones no escritas. Tenemos también las constituciones pétreas, las constituciones rígidas, las constituciones flexibles, y a partir de allí también tenemos las constituciones sumarias, que son mínimas, y las constituciones desarrolladas y otorgadas. Nosotros vamos a hablar en este momento brevemente de lo que debe entenderse por constitución escrita. ¿Se refiere a qué? A que el contenido de la misma está fijado en una disposición normativa. Es decir, está codificada en un solo texto. En el caso venezolano es así. En el caso de las constituciones no escritas, fíjense, son las llamadas constituciones no codificadas, están dispersas y son inorgánicas. No están contenidas en un texto único. No están codificadas. Típico modelo inglés. ¿Ok? El ejemplo más elocuente de este tipo de constitución no escrita lo vamos a encontrar en la constitución inglesa, donde gran parte de ella se basa en el common law. Sin embargo, no se encuentran instrumentos escritos que formen parte de esa constitución no escrita. Las decisiones que van generando las cámaras son las que van guiando la vida política o la vida social, la vida cultural, la vida económica de ese país. De allí, pues, la importancia de tener muy en cuenta ese aspecto. Recordemos que el common law es un sistema que viene de Inglaterra y en la mayoría de los países de tradición exactamente anglosajona, pero también da nombre a toda una tradición jurídica o familia del derecho. En ese sentido, podemos decir que el sistema jurídico degenerado en Inglaterra tras la conquista de Normandía en el año 1066 se llamó common. ¿Por qué? Por lo común. De allí viene el término common law, porque pasó a ser el derecho de aplicación para todas las personas, ¿verdad?, en todo el reino por parte de los tribunales del mismo reino, los cuales seguían un mismo conjunto de principios y reglas jurídicas. Nosotros vamos a hablar aquí también de las constituciones flexibles.
Fíjense, presten mucha atención al tema de las constituciones flexibles y al tema de las constituciones rígidas. Estén muy atentos a eso, porque eso es tema de examen. Fíjense, las constituciones flexibles pueden ser modificadas ¿por quién? Por el poder constituido. ¿Y cuál es el poder constituido en este caso? ¿Cuál podría ser, Jesús? ¿Me escucha, profesor? Sí. El poder constituido de la Asamblea Nacional. Perfectamente. Cualquier órgano del poder público. ¿Ok? Cualquier órgano del poder público. Cualquier rama del poder público. Llámese poder judicial, poder legislativo, correcto, poder sí. ejecutivo, ¿ok? En fin. Sin embargo, nosotros en Venezuela tenemos un modelo de constitución, ¿será flexible o rígida? ¿Qué opinan ustedes? Y se cumplen los extremos flexibles, porque ya permite que se le hagan modificaciones siempre y cuando se haga el llamamiento a la constituyente, se establezcan los parámetros establecidos, pero ella permite que nosotros podamos hacerle, no abiertamente, pero sí cumpliendo con ciertos parámetros, ¿no? Bueno, fíjense lo que dice el concepto de Vidal Campos en el ámbito de las constituciones y especialmente en el ámbito de los modelos constitucionales, especialmente en el tema venezolano. Nosotros tenemos una constitución, un modelo constitucional pétreo que implica rigidez. Tenemos un modelo rígido. ¿Ok? Y el calificativo de pétrea lo tiene por cuanto ella misma se declara irreformable. La única posibilidad de modificación lo fija la Carta, pero no de manera directa, sino que hay que cumplir un conjunto de requisitos para poder materializar la figura de la reforma o de la enmienda, o en tal caso generar una nueva constitución a través del poder constituyente. Fijémonos que el artículo 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice: el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables. Entonces, partiendo de esa enunciación, el contenido normativo de esa disposición pues enfatiza el sentimiento de la nación de que el gobierno es y será siempre como lo expresa en dicho enunciado, lo cual le imprime una gran fuerza política y moral para que esos principios sean inmutables y revistan un carácter perenne. La modificación, si el poder ejecutivo o el órgano legislativo deseara de manera directa generar una modificación al texto constitucional, no resultaría dable atendiendo los mecanismos de protección que tiene la misma Carta y de las instituciones de la reforma y de la enmienda que exigen un conjunto de requisitos que están asociados a la participación ciudadana. De allí el carácter rígido de nuestra propia Carta Constitucional. Bueno, hasta aquí hemos hablado de los tipos, ¿no? Pero yo quisiera tratar otro tema también que es de suma importancia para los abogados y tiene que ver con la supremacía constitucional. ¿Cómo nace la supremacía constitucional? El principio de supremacía constitucional. Hoy día nosotros podemos hablar de la pirámide de Hans Kelsen, en la que allí se fija como norma suprema en la cúspide de la misma al texto constitucional, ¿verdad? Hans Kelsen señala que dentro del ordenamiento jurídico existe una verdadera jerarquía de diferentes niveles de normas. ¿Y dónde ubicamos a la Constitución? En la cúspide, ¿verdad? En la cúspide de esa pirámide de disposiciones normativas que fijó. Entonces, en función a ese principio de primacía,
nuestra misma Carta Constitucional ha creado unos mecanismos de control y están acreditados de los artículos 334 al 336, que es el control difuso y el control concentrado de nuestra Carta Constitucional, mecanismos creados en ella para proteger el principio de supremacía y la existencia y vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y el artículo 334, que dispone, señala en el marco del control difuso lo siguiente: todos los jueces de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en la Constitución y la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de esta Constitución. Fíjense cómo es difuso el control, o sea, no está concentrado en un solo estamento, sino es una tarea propia de todos los jueces de la República. De allí que se hable de control difuso, a diferencia del control concentrado, cuya competencia es propia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. De allí que ese control se concentra en el seno del máximo tribunal, especialmente a nivel de la Sala Constitucional. Y el fundamento de ese control concentrado también lo encontramos en el artículo 334, en su parte infine de la Constitución, cuando dice que corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el poder público, dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución, o que tengan rango de ley cuando colidan con aquella, es decir, cuando colidan con la Constitución. Entonces, el control difuso corresponde a todos los jueces de la República y el control concentrado corresponde a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, conforme lo fija el artículo 334 de la Constitución venezolana. Entonces, es importante también tener muy en cuenta ese tema. Para el examen también resulta de gran utilidad revisar el contenido del artículo 336 de la Constitución. Allí vamos a encontrar un conjunto de controles que son importantes porque tienen su contenido constitucional, y es el control posterior, el control previo, el control de omisiones legislativas. Ese es un tema sumamente relevante y que al principio, cuando entró en vigencia nuestra Constitución en el año 1999, generó una cantidad de inquietudes en los constitucionalistas ante la omisión legislativa en la que habían incurrido un conjunto de parlamentarios con relación a los compromisos fijados en la parte final de la Carta Constitucional, y eso lo podemos encontrar de manera muy clara en las disposiciones transitorias que están allí establecidas. Disposiciones transitorias, compromiso legislativo que no fueron cumplidos. El control posterior lo encontramos en el artículo 336, numerales 1, 2, 3, 4 y 6. El control previo en el artículo 336, numeral 15. El control por omisión legislativa, artículo 336, numeral 7. El control por colisiones entre normas, artículo 336, numeral 8. Y el control para dirimir controversias entre cualquiera de los órganos del poder público, artículo 336, numeral 9. Y el control a través de la facultad revisora de sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional, en el artículo 336, numeral 10 de la Constitución venezolana. Es sumamente interesante y relevante para quienes somos abogados y estudiamos leyes
tener bien claro la importancia del fundamento constitucional como norma inspiradora del resto del ordenamiento jurídico de nuestro país, y que la misma posea mecanismos de control o de autoprotección, entiéndase, como dije hace minutos, los artículos 334 y 335 de nuestra Constitución venezolana. En términos generales, la actividad de hoy ha sido esta: tratar aspectos puntuales sobre la unidad número 1. Yo les quiero pedir a ustedes encarecidamente que revisen los 2 encuentros síncronos que están en la unidad 1. Revísenlos antes de la evaluación. Ahí están bien fijados los puntos temáticos completos, íntegros de la evaluación del día de mañana. No les va a llevar más de 2 horas oír ambos videos. Aparte, repasar el material escrito que está en el aula virtual. Por el día de hoy voy a culminar la actividad del encuentro, no sin antes decirles o expresarle mi agradecimiento, Jesús, por estar presente en la clase de hoy, al igual a María Eva Carolay, que está presente aquí en el aula, presente en la clase de hoy, y pedirles que pongan el mayor interés posible en la cátedra. Cumplir con presentar una evaluación persiguiendo un resultado digno es una evaluación objetiva. El mismo sistema inteligente diseñado para la evaluación generará la calificación de cada alumno que la presente. Es mañana y no otro día. De todas maneras, cualquier inquietud, estoy a la disposición del aula a través de la interactuación que fija, pues, o que diseñó el instituto en el aula virtual. Quiero agradecerles a ustedes. No sé si Jesús tenga alguna inquietud, alguna pregunta. Aquí María Eva Carolay, si tiene alguna inquietud, alguna pregunta que hacer en esta cátedra, y desearles la mayor de las suertes para el día de mañana. Me despido de ustedes, su facilitador, Sami Hamdan Suleiman. Feliz tarde.